jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Aleluya, exaltamos el nombre del Señor. Aleluya. Cante conmigo. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo se creado confiese que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno y asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno y asombroso. Aleluya. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo se creado confiese que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiese que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno y asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno y asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno y asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno y asombroso. Hoy te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Al único que se la merece, a ti, Jesús. Toda la gloria, toda la honra a su nombre. Cántelo. Dios bendiga en este precioso día de parte de la iglesia Templo Getsemaní y nuestro pastor Ezequiel Leija. Reciba un cordial saludo. Y mi nombre es José Cuevas, un servidor suyo. Vamos a hablar acerca de un tema que también mucha gente hoy en día está preguntándose. ¿Resucitan en verdad los muertos? ¿Hay resurrección, como lo dice la Biblia? Es un tema que la iglesia debe no solamente dominar, debe estar consciente la iglesia de esta realidad. Nuestro Señor Jesucristo habló de esta realidad
También el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, se enfoca en el tema, dando una respuesta a la iglesia de Corinto porque algunos decían que no había resurrección. Hoy en día también usted y yo podemos recibir una pregunta de alguien que nos diga, pues, ¿cuándo hemos visto a alguien resucitar? Hay mucha gente que muere diariamente. Sin embargo, estamos hablando de una resurrección que ocurrirá en un tiempo futuro. Nuestro Dios levantará a los muertos, algunos para vida eterna, a otros para condenación perpetua. Así que como creyentes alabamos a Dios porque podemos descansar en esta promesa del Señor de que nos resucitará y realmente ya nos ha dado vida eterna. Pero vamos a las Escrituras y le voy a invitar que abra su Biblia en 1 Corintios, esta epístola de Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 15, y vamos a estar dando lectura a algunos versículos. Debido a que es un tema amplio, voy a tratar de ser más breve y explicarlo lo más que pueda en este corto tiempo. Pero mi intención es que usted mismo compruebe a través de la Escritura, que abra su Biblia. En lo personal, uso Reina Valera 1960. Hay otras Biblias y le digo, hay otras traducciones. Y también es nuestra responsabilidad de todo creyente verificar en las Escrituras, porque podemos seguir también al original, al griego, y ver cómo fue traducido a esta versión y cómo fue traducido en la versión que leamos, en la Biblia que leamos. Eso es importante, ver cómo dice el original, y de esa manera podemos comprender un poco más, de una manera más amplia, lo que dice la Escritura. Pero es confiable. Hay muchas versiones que tienen errores, sí es cierto, no muchos. Son errores, muchas veces son de interpretación, pero por eso es que le estoy invitando a que también, si tiene tiempo, y es de todo creyente, realmente de todo cristiano, ir a las Escrituras y ver también los originales, cómo fue traducido, qué dice la palabra en el original, o la frase en el original, y así de esa manera comprenderlo, vuelvo a repetir, de una manera más amplia. Pero vamos a ir al Señor en oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre, que tu Santo Espíritu sea, Señor, con nosotros en este momento. Da, Padre, sabiduría e inteligencia a cada uno de nosotros. Concédenos no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. A través del poder de tu Santo Espíritu, concédenos también dar testimonio y ser testigos de estas realidades, Señor, de toda tu palabra. Trae grandes bendiciones, Señor, mucha palabra que puede dar aliento y realmente fe en estos tiempos de necesidad, sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús concédenos también que la paz de Cristo reine en los corazones de cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Y sobre todo, Padre, que la fe, el escudo de la fe, podamos usarlo, Señor, para levantarlo, Señor, y cuando venga toda acechanza del enemigo, todo pensamiento negativo o todo aquello que contradice tu palabra, podamos reprenderlo y dar respuesta a aquellos que también inquieren, Señor, en algunas cuestiones en cuanto a tu palabra y a tu santo evangelio. En el nombre de Jesús simplemente oramos, te damos gracias y nos ponemos en tus manos, amado Rey. Amén, amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a ir ahí en ese capítulo por algunos versículos más. Pero lo más importante es de que hubo muchos testigos y hay mucha evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace años en mi juventud puedo decirle que yo era ateo, no creía en Dios. Y que en mi juventud tenía muchas preguntas. Sí, hubo un tiempo en el que estuve asistiendo a una iglesia evangélica protestante y realmente en ese tiempo yo creo que la palabra quedó sembrada en mi corazón, pero a la vez había un poco de duda, porque mi antigua manera de vivir como ateo me traía pensamientos a mi mente
Realmente había en mí algunas ocasiones en las que me preguntaba yo mismo, ¿será esto así? ¿Es o no es? ¿Es Dios real? ¿Dios existe? Entonces realmente mi deseo fue, de una manera sincera y personal, buscar la verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad como personas, realmente como humanos. Todos tenemos muchas veces tiempos de duda, muchos tiempos en los cuales no sabemos qué hacer o qué decir, no comprendemos muchas cosas. Sin embargo, cuando Dios me alcanzó y fue realmente Él el que me amó primero, fue Él el que me salvó, fue Él el que me buscó, entonces pude empezar a indagar en las Escrituras y buscar de dónde venía esta versión o cómo es que obtuvimos la Biblia, si estas traducciones eran correctas o no. Y eso toma tiempo, pero simplemente lo voy a concretar. Fue la misericordia, la gracia de Dios. No hay otra cosa que podamos decir. Por gracia somos salvos. Así que es mi deseo que usted también indague en las Escrituras, sobre todo, primeramente. Si usted no conoce la Biblia, le invito a que empiece a leerla en el Nuevo Testamento, según el Evangelio de Juan, y empiece y pídale al Señor en oración que el Señor sea el que le dé entendimiento, que se manifieste a Él realmente. Se manifieste Él en usted a través de su Santo Espíritu y le haga entender y comprender quién es Él, quién es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es que vino Él a este mundo siendo Dios, se encarnó de la Virgen María? Entonces, y también por qué es que fue a la cruz del Calvario. La Biblia nos menciona que fue Él nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero esto es lo que nos está diciendo nuevamente aquí en 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, cumpliendo la ley de Dios, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que Dios había dicho en su palabra. También que en el versículo 4, que fue, y usted lo nota porque cuando estudiamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de esta realidad. Cumple la palabra. Cada profecía, cada acontecimiento que la palabra ya había dicho con anticipación, se cumple. Y el Señor realmente cumple su palabra. Entonces el versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso también nos da constancia de que se cumplen las Escrituras. Anteriormente yo he mencionado que muchas de las profecías ya se cumplieron. Y eso me da constancia de que la verdad es que la Escritura es real. Realmente podemos confiar en ella, no tiene errores. Los errores que muchas veces mencionan algunos es posiblemente errores de traducción o de interpretación. Hay tecnicismos mínimos, pero la gran mayoría de la palabra, o sea, nos hace tomar seguridad. Y realmente a todo creyente verdadero, simplemente podemos descansar en la palabra confiando que es verdad, que es palabra de Dios. Anteriormente lo he mencionado también que es sobrenatural. No hay posibilidad alguna usando cálculo matemático para poder ver qué posibilidad habría de que todas estas profecías se cumpliesen. Es innumerable, es infinito prácticamente. Si usted pusiera cada una de esas profecías y cómo es que ya se cumplieron, entonces ¿cuál es la posibilidad de que realmente esto nos dé constancia de que es real? Realmente eso es un tema interesante que en un futuro podría yo explicar, y tratarlo, aunque sigo estudiándolo y realmente me quedo perplejo de que realmente Dios es bueno, Dios es real y Dios realmente habla a través de su palabra. Mire, vamos a hacer una pausa ahí en 1 Corintios. Si no tiene su Biblia a mano, le voy a invitar que también abra en palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, dice, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí nuestro Señor Jesucristo está mencionando que Dios Padre está actuando y lo que ve Él hacer, Él lo hace. O sea, en total obediencia.
sobre todo en una comunión que tienen ellos dos, y también el Espíritu Santo, la Trinidad, las tres personas, un solo Dios. No creemos en tres dioses, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un misterio y realmente solamente podemos descansar en lo que dice la Escritura y simplemente comprenderlo así. El término Trinidad no existe en la Biblia, pero la realidad de que Dios es tres en uno, eso sí nos consta a través de la misma palabra. Y mire, versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es importante, véalo usted mismo. En Juan, el Señor Jesucristo está explicando esto. En el capítulo 5, versículo 20, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es importante, es otro tema muy interesante en cuanto al juicio de Dios, porque aquí nos está mencionando que Dios Padre ha dado al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el juicio. Él juzgará en un futuro. Y realmente es maravilloso el recibirle como Salvador, porque esa relación que tenemos con Él cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador nos libra de la ira venidera, nos libra del juicio futuro. Ya no tenemos un juicio de condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Ahora somos libres, es por gracia que somos salvos. Pero continuamos, versículo 22 en capítulo 5 de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto es importante. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy importante que usted y yo le demos la honra que Él merece, el respeto que Él merece, pero sobre todo el reconocimiento que Él es Dios también. Al honrarlo al Señor Jesús, a Yeshua, podemos entender que estamos honrando automáticamente al Padre que le envió a Él. Ahora, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, lo que yo le explicaba hace un momento. Y es un tema interesante de estudiar. Todo creyente debe estudiar eso. Cómo es que el Señor nos libra de todo pecado. ¿Por qué? Porque al creer en Él y reconocerle que Él es ahora nuestro Señor y Salvador, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Pero el que no cree en Él, la ira de Dios está sobre de él todavía. Entonces, nuestra responsabilidad es seguir predicando este mensaje de salvación al mundo entero. A todos nuestros familiares que no han recibido a Jesucristo como su Rey y Salvador, ellos entonces todavía la ira de Dios está sobre de ellos. Y ellos necesitan salvación. La salvación que Dios nos ha dado, ellos también la necesitan. Entonces, Dios espera de cada uno de nosotros que les prediquemos con el amor de Cristo. Así como Dios nos amó, vayamos y prediquemos este mensaje de salvación. Oremos por ellos, oremos para que el Señor les dé fe, oremos para que el Señor sea el que los convenza. Porque realmente nosotros no convencemos a nadie. Es la palabra, el oír de la palabra el que convence a la persona de pecado. Entonces, mire lo que dice ahora el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Quiere decir que los muertos. Usted sabe que una persona cuando fallece o es cremada o es sepultada o algunos desaparecen, por ejemplo en un naufragio, quedan en el mar sus cuerpos, sus almas son las que continúan existiendo. Sin embargo, el cuerpo empieza a desintegrarse, a descomponerse. Pero habrá un tiempo, dice la palabra, que
oiremos la voz del Señor. Nuevamente aquí, versículo 25 de Juan 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿A qué está refiriéndose en este versículo? Va a haber una resurrección de creyentes. Los verdaderos creyentes escucharemos la voz del Señor si es que morimos, nos sepultan, y cuando Él venga, oiremos su voz. Eso lo puede encontrar usted en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahora, también los que no son creyentes, los que mueren sin Cristo y sin esperanza en Él, sin confiar en Él, sin creer en Él, también oirán su voz. Y mire lo que va a decir más adelante. Versículo 27. Porque también le dio autoridad de hacer juicio. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? El Padre le dio autoridad al Señor Jesús de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que se le da al Señor Jesús en términos, en vocabulario hebreo. En pocas palabras, los judíos podían comprender cuando se le mencionaba a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, era algo que estaba indicando de Él. Yo simplemente se lo voy a explicar ahorita en un segundito, en unas palabras que habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está. Pero en la mente del judío, cuando hablaban del Hijo del Hombre, Daniel lo menciona, ellos entendían, comprendieron que estaba hablando de la deidad. Nuestro Señor Jesucristo estaba en esos tiempos, en esos momentos con ellos. Entonces los judíos, cuando escuchaban el Hijo del Hombre, decían, wow, es Dios encarnado. Ahora, unos creyeron, otros no creyeron. Sin embargo, déjeme decirle, en los escritos de los rollos del Mar Muerto, sobre todo, podemos ver cómo es que pensaban en la antigüedad los patriarcas, cómo es que pensaban en unos siglos, primero 2 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él se manifiesta, hasta que Él nace. Ellos esperaban a que vendría un día el Mesías, que también sería Dios encarnado, nacería de una virgen. Ellos ya sabían en profecía bíblica que Él venía de esa manera. Entonces, había judíos que lo creían, había judíos que no lo creían. Sin embargo, bueno, continuemos. El Hijo del Hombre yo mencionaba, versículo 27 estábamos leyendo, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuevamente, esta es la invitación, lo mismo que el Señor Jesucristo estuvo predicando, ahorita usted y yo lo estamos escuchando a través de esta palabra. Dice, versículo 29, Juan 5, 29. Los que hicieron lo bueno, o sea, los que murieron, los que están en los sepulcros, saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo bueno. Ahora, Dios sabe quiénes son de Él, pero también sabe quiénes no creyeron en Él. Y dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No va a ser en el mismo tiempo. Es importante que entendamos esto. Tienen que ocurrir ciertas cosas. Lo mencioné en la última predicación, el miércoles anterior. Usted puede buscar en YouTube ese estudio o predicación que estaba haciendo en el tema de que me han preguntado ¿cuándo es que va a venir el anticristo? Porque ya están viendo la pandemia y andan atemorizados. Esto es, el mundo puede cambiar en unos meses, en unos días. Y lo hemos visto, en tan solo unos meses cambió el mundo entero. Pero yo puedo ver que la gracia de Dios y misericordia de Dios está todavía sacudiendo la conciencia del mundo para que vengan al conocimiento, para que vengan. Esa es la responsabilidad de la iglesia, predicar el evangelio, confiar cada día en el Señor. Y la paz de Cristo sobreabundará en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. Pero bueno, entendamos esto nuevamente, lo que dice la Escritura en Juan 5:29.
La misma palabra lo dice y yo creo que usted tiene que escucharlo. Los que murieron, los que están en los sepulcros, versículo 28, voy a repetirlo, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Voz de quién? De Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán, o resucitarán, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuevamente Jesucristo hablando que Él no hace nada si no ve al Padre hacer algo. Está totalmente sujetado al Padre, a su voluntad plena, y no hace nada si no el Padre no lo hace. Están hablando de una relación íntima que tiene entre el Padre y el Hijo. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Los judíos entendían que se necesitaban dos hombres. Podía un hombre dar un testimonio, pero era más válido si eran dos. En las mujeres, de una manera similar, había veces que se necesitaban más para que se tomaran en cuenta ese testimonio como verdadero. Simplemente él está usando términos o lenguaje que para los judíos ellos comprendían. Y nosotros simplemente lo comprendemos, simplemente con un poco más de estudio, al comprender las costumbres de los judíos y el lenguaje que se usaba. Por ejemplo, muchos de los escritos del primer siglo, algunos todavía mantenían, estaban escritos en arameo, es el lenguaje que usaba nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es el tema, pero es interesante simplemente tomarlo, porque cuando lo estudiamos y realmente cómo es que ha sido traducido a nuestro idioma, a nuestra lengua, entonces podemos comprender un poco más en sí la idea general de lo que ellos escribían o lo que estaban tratando de decir. Sin embargo, eso solamente lo estoy mencionando para que usted no tome un poco más de paciencia y entienda que la escritura, no es que tenga errores, simplemente, tenemos nosotros que creer al Señor y simplemente pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y tomar tiempo de una manera honesta y sincera a cada uno de nosotros, pasar tiempo en la palabra y decirle, Señor, ¿qué estás hablando en mi vida? Hoy en día simplemente estamos tomando el tema de la resurrección. Y vuelvo a explicarle, unos saldrán a resurrección de vida eterna, a otros a condenación eterna. Esto es importante. Esa es la invitación. Nuestro Señor Jesucristo vino para morir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos resurrección y vida eterna. Así que si usted le rechaza y no cree en Él, lamentablemente la ira de Dios todavía se mantiene sobre usted. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede responder y creer a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Continúo, porque también sigue hablando del tema. También el Padre que me envió, en el versículo 37, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído, ni habéis visto su aspecto, ni tendréis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y nuevamente Él está enfatizando de que como no querían creer en Jesucristo, en el Señor, entonces automáticamente no estaban creyendo al Padre. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerden lo que estábamos hablando en los primeros versículos. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y resucitó también conforme a las Escrituras. Aquí les está haciendo una invitación, que ellos mismos comprueben, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Y eso es el testimonio que tenemos hoy en día, que todas esas profecías, Jesucristo vino al mundo conforme a las Escrituras, nació de una virgen conforme a las Escrituras, predicó, enseñó, dio testimonio, no hubo pecado en Él toda su vida, conforme a las Escrituras, fue a la
cruz, murió, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si todo eso se ha cumplido, y no estoy hablando nada más de ese acontecimiento, hay mucho que hablar a través de la Biblia. Si todas esas profecías se han cumplido, las que faltan, es obvio, se van a cumplir también. Entonces, la verdad, déjeme enfatizar nuevamente en esto. Parece que estoy repitiendo mucho, pero es importante entenderlo esto. Puede usted confiar en la palabra, puede confiar en un Dios verdadero. Puede confiar usted en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Puede confiar usted totalmente en Él. Y sobre todo la constancia está en su palabra. Ahora, continuemos. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense lo que está diciendo. Hasta ese momento todavía muchos de los judíos todavía no le reconocían. Estaban renuentes a él. Estaban renuentes a su mensaje. Y él les estaba explicando y explicando y explicando. Si me rechazan a mí, realmente rechazan al que me envió, al Padre. Y es importante esto también saberlo en profecía bíblica, porque indirectamente aquí está mencionando el Señor algo. A él lo rechazaron, pero vendría otro en su nombre y a ese recibirán. Mire lo que dice aquí, en el versículo 43, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es lo que va a acontecer. Va a venir otro personaje en un futuro ya cercano y a ese lo van a recibir los judíos. Es el anticristo, el falso Mesías, el que se hace pasar por Cristo. Niega, o sea, rechaza todo lo que tenga que ver con Dios y se hace pasar por Dios. Es interesante todo lo que dice la Biblia acerca de este personaje. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es una pregunta importante. No podemos leerlo a la ligera. Mire lo que está diciendo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Usted sabe que hoy en día también es lo mismo. La mayoría, muchos buscan la gloria de los hombres, el ser reconocidos por los hombres. Sin embargo, el mensaje que se nos ha sido otorgado a nosotros los creyentes para predicarlo, muchos lo siguen rechazando. De una manera similar como hicieron los judíos con el Señor Jesús. Versículo 46. Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí él escribió. Eso es importantísimo. Yo le mencioné en los versículos anteriores que Cristo vino al mundo conforme a las Escrituras, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y quién es el que escribió también acerca de esto? Moisés. O sea, la Torá, el Antiguo Testamento nos da realmente mucha revelación acerca de lo que iba a acontecer cuando viniera el Mesías. Pero interesantemente, de una manera interesante, Moisés también, dentro de lo que escribió, según el Señor Jesucristo, y si usted se pone a investigar y a estudiar la Biblia, va a encontrar que Moisés escribió de él. Ahora, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pocas palabras, los judíos, si no creen en lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer en Jesucristo, las palabras que él estaba dando? De una manera similar, hoy en día, usted cuando va con sus familiares y les habla y no quieren creer, lamentablemente no rechazan a nuestro Señor Jesucristo, también rechazan al Padre. Entonces, versículo, para terminar ya, vamos a regresar a 1 Corintios, en el capítulo 15. Y fíjese lo que dice, está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del tema de la resurrección, Pablo a la iglesia de Corinto.
Y dice el versículo 5, el 4 para enlazarlo y entendamos de dónde nos quedamos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo menciona, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estamos hablando de algunos años después de que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado. Pablo, a la iglesia de Corinto, menciona que primero apareció a Pedro, después a los 12, y en una ocasión a más de 500 hermanos, o sea, varones, sin contar mujeres y niños. En esa ocasión no es más específica la escritura, que menciona 500, más de 500 varones. Y Pablo menciona, y muchos de ellos viven. Él cuando está mencionando eso, muchos de ellos vivían todavía. Podían testificar de que nuestro Señor Jesucristo realmente resucitó. Ahora, después, en versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a terminar aquí. Le digo, el tema es interesante, es más amplio, mucho más amplio, pero simplemente mi deseo es de que usted compruebe lo que dice la Escritura. Es importante que usted entienda que solamente puede encontrar salvación y vida eterna en Jesucristo. El cuerpo, si morimos, lo van a enterrar, lo van a quemar, pero el alma suya puede estar presente a Jesús o puede estar en el infierno. Y no es para atemorizarle, porque mi Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando, según lo que narran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que narran ellos son algunos acontecimientos, no es todo. El mismo Juan dice que no cabrían libros en ese tiempo para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo. Sin embargo, todo lo que Él hizo es para traer este mensaje de salvación y vida eterna, para que usted y yo un día estemos en el cielo y no en una condenación eterna, apartados de Dios, sufriendo por toda la eternidad en el fuego. Es el deseo de Dios que todo mundo proceda al arrepentimiento. En sí, el mensaje de salvación, y lo que yo quería terminar, es que mi Señor Jesucristo, según los evangelios, nuevamente yo se lo mencioné, según lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Él habló más del infierno que de dinero o de otros temas. El tema de la salvación toma primer lugar, pero en cuanto a de qué hablo más, del infierno o de dinero, hablo más del infierno que de dinero. ¿Por qué? Porque le interesa que usted alcance la salvación también. Si usted no conoce a Jesucristo, le voy a invitar que en ese momento ore conmigo. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, cada uno de los que nos están escuchando, aún hermanos en Cristo que posiblemente están dudando de su salvación, tú seas el que los afirme, Señor, tú seas el que verdaderamente los salve, tú seas el que realmente transforme sus vidas, para que ellos comprendan, Señor, que solamente hay salvación y vida eterna en Jesucristo. Que el propósito por el cual lo enviaste al mundo, Señor, es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, es en el nombre de Jesús, no solamente que te pido por ellos, sino también por todos nuestros familiares que aún no te conocen. Que tú seas, a través de tu Santo Espíritu, obrando, Señor, el que transforme sus vidas, sus corazones, sus mentes, para que puedan ver verdaderamente y creer en ti, Señor, y creer en tu Hijo. En el nombre de Jesús, nuevamente te pido por todos ellos, por toda la iglesia en general, que tú seas, Señor, y tu gracia y tu favor y la paz de Cristo sobreabunde en sus corazones y en sus mentes, en todo lo que les rodea. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén. Dios les bendiga abundantemente.